Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo soy Vanessa Vera, soy directora de Converse México. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicándoles de un tema que creo que al día de hoy ya se vuelve un tabú, que es cómo retener talento. Creo que la gran mayoría de la gente que tiene negocios, que son directores de empresa, que son directores de recursos humanos, no me creerán que sí es posible retener talento, porque las generaciones están cambiando, las condiciones después de pandemia han cambiado, pero sí es posible tener estrategias rápidas, fáciles para poder retener talento. Y de eso vamos a estar platicando el día de hoy. Pues una de las cosas importantes que tenemos para la parte de retener talento es algo que siempre obviamos, que es tener una descripción y un perfil de puestos adecuado. Si nosotros no tenemos claro qué tenemos que buscar, pues entonces va a ser muy difícil encontrar el perfil ideal. Y hay dos maneras de hacer esta parte de la descripción y del perfil, fácil o completo. Pero antes tengo que aclarar qué es un perfil de puestos y qué es una descripción de puestos, porque en general siempre pensamos que es lo mismo. Decimos la descripción o decimos perfil pensando que es exactamente lo mismo. Y no lo es. Una descripción de puestos es aquel documento donde tienes todas las actividades, las metas del puesto, los indicadores, el tipo de relaciones, y lo tenemos por escrito. Debe ser un documento tan completo que permita que el nuevo empleado sepa qué puede hacer, sin tener que decir nada más. Si no hubiera nadie que entregara el puesto que lo capacitara, este documento tendría que servir para que la gente tenga una idea general de qué hacer. Esa es una descripción de puestos. ¿Y qué es un perfil? El perfil es el conjunto de características que debe tener una persona para desempeñar ese puesto. ¿Y a qué me refiero? Si tú tienes, por ejemplo, una descripción de puestos de un gerente de ventas, ¿qué necesitas en ese gerente de ventas en la persona? La orientación a resultados, la habilidad para persuadir y vender, todo este conjunto de características de escolaridad, de personalidad y de habilidades técnicas es el perfil del puesto. Entonces, teniendo claro esa diferencia, podemos empezar a hacer un documento tan sencillo o tan completo que nos permita tener claridad en esto. ¿Y por qué empiezo hablando de esto? Porque esto es un punto clave para el reclutamiento. Si no tenemos claro este punto, no podemos reclutar a la persona ideal. Y entonces vamos a elegir a alguien que generalmente pase por ahí, que hagamos empatía con esa persona, pero que no cumpla con las características que nosotros estamos buscando. Y entonces decía, pues podemos hacerlo fácil o completo. ¿Qué es hacerlo completo? Existen documentos donde son una guía para saber cuál es la meta del puesto, para saber cuáles son las actividades, por qué las va a hacer y para qué las va a hacer, este tipo de relaciones que tienen que tener. Y si quieren que les regalemos ese documento, por favor dejen en los comentarios y se los vamos a hacer llegar. Y entonces es una guía donde te va a ir llevando paso a paso. Si necesitas que te ayudemos, también podemos hacer. Vas a tener toda tu descripción de puestos, tienes que validarla con el jefe y decidir entonces, en este caso, ya tener tu documento final. La parte fácil, porque dices, híjole, yo no tengo tiempo, no quiero, no sirve, o soy tan pequeño que no quiero invertir tiempo en hacer un documento tan complejo. Entonces puedes hacer una descripción fácil. ¿Y qué es esta descripción fácil? Toma tu libreta, tu hoja y empieza a hacer toda una lista de actividades y de responsabilidades que quieres. Hay dos cosas importantes que tienes que pensar cuando hagas una descripción de puestos fácil. Una, ¿qué son aquellas cosas que quieres delegar? ¿Qué son todas aquellas cosas que pensarías que ese puesto tendría que hacer y que tú ya no quisieras hacer? O que no hay nadie más que lo pueda hacer. Y el punto 2, en esta parte importante, no te olvides de revisar qué características personales debería de tener la persona que va a desempeñar este puesto. Entonces, cuando tengas toda una lista de cosas,
que puedas tener tu descripción de puestos fácil. No te olvides también que además tienes que escribir todas las partes técnicas, es decir, si necesitas una certificación de SAP, si necesitas que sepa Excel avanzados, todas aquellas cosas que van a hacer que la persona le haga fácil el trabajo. A veces dices, híjole, pues, ¿para qué las anoto si ya me las sé? Les voy a decir algo, si ustedes no las anotan, en el momento de la entrevista se les va a olvidar. Entonces, cuando ya se enamoren de un candidato, y lo contraten, luego ese candidato no tiene esas habilidades, entonces, ¿qué haces? ¿Le dices que no o lo entrenas? Entonces, lleva un grado de complejidad. Cuando tú tengas súper claro esta parte, este es el primer punto para poder retener talento, es hacer una muy buena selección de personal. Y entre mejor tengas tu selección de personal, más difícil va a ser que tus candidatos se vayan o que tus nuevos empleados se vayan, porque vas a buscar no solamente la cuestión de personalidad, sino vas a buscar también la empatía y la afinidad con tu empresa. Y segundo punto, esto es algo sumamente importante, que es evaluación del puesto. ¿Y a qué me refiero de la evaluación del puesto? ¿Cuánto cuesta tu puesto? Y esto hay dos maneras también de hacerlo, la forma fácil y la forma completa, o la forma que lleva todas las metodologías. Obviamente la forma completa lleva todo un análisis de sueldos, de responsabilidad, tienes que evaluar cuánto cuesta tu puesto en función de la responsabilidad y en función de los riesgos que tiene ese puesto. ¿Cuál podría ser un riesgo de ese puesto? Riesgos de equivocaciones graves que cuesten dinero, riesgos de manejo de dinero, riesgos, por ejemplo, de calidad, riesgos en los cuales puedas perder el cliente si la persona no hace correctamente su trabajo. Entonces, evalúas ese puesto y determinas cuánto cuesta. Para eso hay varias metodologías. Si tú quieres hacer una evaluación de puestos correcta, bueno, hay muchas maneras de hacerlo, también podemos ayudarte en este caso. Pero si lo quieres hacer fácil también, por la misma razón, que no tienes tiempo o no eres tan grande o no quieres invertir tiempo, puedes hacer una evaluación en línea. ¿A qué me refiero? ¿Sabes ya el nombre de tu puesto? Métete a buscar un empleo con el nombre de tu puesto y revisa entonces qué está pagando el mercado. ¿Cuánto están los sueldos? Vas a ver el promedio. Por supuesto que te vas a encontrar sueldos muy por debajo, muy en la media o muy por arriba, pero puedes sacar un promedio. Sácate 10, 15 puestos de empresas similares a las tuyas para que sea mucho más certero. En este caso te vas a poder dar cuenta en qué nivel estás con tu sueldo. ¿Qué pasa constantemente? ¿Qué es lo que hacemos? Decimos, bueno, voy a contratar un asistente administrativo, un contador, y decimos, ¿cuánto le vamos a pagar? Bueno, tengo 8,000 pesos para pagarle al contador, porque para eso me alcanza, porque ese es el presupuesto. Pues cuando salimos a buscar al mercado nos damos cuenta que nadie se postula en esta área. ¿Por qué? Porque concretamente sí en el puesto de contador hoy está sumamente demandado y están muy especializados. El mercado va cambiando constantemente. Entonces no te vas a encontrar a alguien tan suficientemente bueno como tú lo quieres. Y sucede que siempre tenemos esta discrepancia, donde pedimos un perfil enorme, maravilloso, decimos queremos a este contador que nos solucione todos los problemas, que nos haga toda la parte fiscal, que nos haga toda la parte contable, y en el mercado esos contadores que te solucionan la vida no cuestan mucho. Entonces va a ser muy difícil que tú lo puedas encontrar. Además, tienes que comparar qué prestaciones adicionales te está dando la compañía, porque también en eso compites. Entonces, tienes que ser congruente, porque ¿qué te va a pasar? Puede ser que sí te consigas a alguien con esa posición, con ese sueldo, pero se va a ir pronto, porque va a aceptar un trabajo porque ya necesita tener un ingreso, pero no necesariamente está aceptando porque esté de acuerdo. Y eso también lo puedes evaluar en la entrevista y puedes evaluar toda su historia laboral para darte cuenta de eso. Entonces, nunca obvies este tema y digas, bueno, esto es lo que tengo, esto es lo que hay. Y si llegamos a ese extremo de no poder
considerar un sueldo diferente, entonces tenemos que ser conscientes que vamos a conseguir personas y perfiles con menos experiencia, y entonces nos tocará tener que entrenarnos. Entonces, nada más ser conscientes que debemos de pagar ese precio y considerar que vamos a contratar personas por debajo del nivel que estamos buscando. Pero esa congruencia con el perfil y con el sueldo también va a hacer que la gente se quede más, porque va a estar contenta. Recuerda que contratar a alguien de acuerdo a estas condiciones que la gente busca, va a hacer que la gente no esté inconforme ni buscando más cosas, porque se salió de su presupuesto o se salió de su estilo de vida. Esa es una parte que ustedes tienen que considerar mucho. Y la otra es, bueno, ya sé qué voy a buscar, ya sé cuánto le voy a pagar. Ahora, ¿dónde los encuentro? ¿Cómo le hago? Conocemos generalmente las redes sociales, conocemos las bolsas de trabajo y la gran mayoría de las veces utilizamos bolsas de trabajo que son gratuitas. Hay muchas opciones y sí hay que hacer 4 cosas para poder encontrar los mejores. Uno, sí tienes que tener una estrategia de reclutamiento. No es ya lo tengo, lo busco, lo publico o volteo a todo el mundo y le digo, oye, estoy buscando mi asistente administrativo, ¿tú conoces a alguien? O en Facebook publicas, tengo esta vacante, si alguien conoce a alguien, recomiéndemelo. Que está bien, es válido para conseguir candidatos, no es válido para que contrates al primero que te ¿Okay? Entonces, sí tienes que ver cuál es tu estrategia de reclutamiento, dónde tienes que postear. Una es saber cuál es la complejidad de tu puesto, y eso lo vas a saber con tu descripción y con el salario. Y me refiero a la complejidad, es que si necesitas a alguien muy específico. Les doy un ejemplo súper claro. La gente de tecnología de información, todos los desarrolladores de software ahorita están sumamente demandados y estamos compitiendo a nivel internacional con estas posiciones. Entonces, el grado de complejidad que necesitas de este puesto es muy alto. Por lo tanto, si tú te vas a Facebook, te vas a Indeed, que también tiene una sección gratis, no lo vas a encontrar. Incluso si contratas OCC, que es una de las plataformas más famosas en México y en Latinoamérica, no vas a encontrar programadores ahí. Entonces hay páginas especializadas, hay incluso foros, blogs especializados para poder encontrar esta parte. Entonces tienes que tener claro qué vas a buscar para saber entonces dónde lo vas a buscar. Si vas a buscar operativos, sí te recomendamos redes sociales, te recomendamos medios masivos, incluso como posteos, como perifoneos, incluso volanteo, porque la gente está ahí en los parques industriales. Si vas a buscar mandos medios, puedes buscar justamente en Indeed, en Boomerang, en Por Tu Trabajo, que todas estas plataformas te pueden regalar por primera vez un anuncio gratis. Indeed te regala más, pero también vas a tener muchísimo mayor efectividad si patrocinas estos empleos. Obviamente, si vas a buscar posiciones un poco más altas o especializadas, vete directamente a OCC. Revisa este presupuesto que tienes que tener. También puedes postear en LinkedIn. Y en LinkedIn puedes postear, si tienes una red de contactos muy grande, no vas a necesitar pagar. Pero si tu red de contactos es de 100, de 50 personas, el alcance que vas a tener es poco. Entonces, por eso es bien importante planear toda la estrategia de reclutamiento para que tú puedas saber en dónde los vas a encontrar, ¿no? Y además, en la parte de estrategia, también es saber qué tan atractiva es nuestra empresa para trabajar, cómo estás proyectando esa parte de tu empresa. O sea, la gente seguramente cuando sepa para qué vas a trabajar, te va a buscar en redes sociales y en tu página, y va a buscar cuál es el propósito, va a buscar cómo logra encajar en tu organización. Entonces, cuida también esa parte desde hoy en tus redes sociales y en tu página, siempre trata de proyectar todo lo que tu empresa puede dar. La otra parte es, bueno, ya les hablé de los medios, dónde buscarlos, en qué momento podemos usar agencias o headhunters. Aquí sí quiero hacer una recomendación y de verdad no es en contra de nada, pero hay ocasiones en que hay personas que se pueden vender como un buen headhunter y realmente no hacen un proceso correcto.
Entonces, un headhunter no hay dos cosas que diferenciar. Una que es headhunting y dos que es reclutamiento. Son cosas totalmente diferentes. Reclutamiento es posteamos en una página, buscamos gente, la gente se postula y entonces podemos seleccionar. Y un headhunter lo que hace es cazar literal talento. Los headhunters generalmente no postean vacantes. Buscan el perfil, encuentran a la gente, pues nos robamos el talento de donde está. Eso es lo que pasa. Buscas ese talento en específico. ¿Cuándo debes de buscar un headhunter en una agencia de reclutamiento? Cuando no tengas suficiente tiempo para hacerlo. Cuando no tengas la experiencia necesaria y no quieras invertirle más tiempo, o cuando estés buscando a alguien muy especializado para que te ayude también con los temas de riesgo. Como por ejemplo, si necesitas aplicar también pruebas de honestidad, si necesitas aplicar entrevistas por competencias o psicometría muy especializada. En ese momento, yo sí te recomendaría que te acerques a una agencia o un. Y fueron los medios pasivos, ya les había dicho, esto es para la parte pasiva. Pero es bien importante, así como planeas cómo le vas a entregar el servicio o el material o el equipo a un cliente, así mismo tienes que planear cómo vas a traer a la gente. Y bueno, la otra parte es cómo hacemos una entrevista. Creo que si no eres de recursos humanos y estás aquí, eres empresario, eres pyme, por ahí cuéntenos en los comentarios si alguien les ha enseñado a entrevistar o hemos aprendido cómo nos ha llevado la vida y preguntamos lo que se nos ocurre, preguntamos lo que nos acordamos, nos preguntaron a nosotros alguna vez en la entrevista. Y esta parte del proceso también es importante en el tema de retención, porque si nosotros no sabemos preguntar, pues nuestro proceso no va a estar completo. Entonces, podemos hacer 4 cosas en una muy buena entrevista. Algo que no te puede faltar es un prefiltro, y esto te va a ahorrar tiempo a ti y a los candidatos, que es hacer esta llamada previa para saber si al menos la persona está de acuerdo con tu salario, con tu empresa, con la distancia y con las actividades. Y si está o no disponible para ti. Y si cumple estos requisitos mínimos que tú estableciste para esta llamada, entonces sí te harán una entrevista. Si no cumple estos requisitos, no tiene caso que nos sigas. Puedes hacer una entrevista básica, una entrevista profunda o una entrevista por competencias. Las entrevistas básicas están muy enfocadas a personal operativo y te va a permitir conocer cosas como el compromiso, como la lealtad, como las mentiras, cómo se comporta la gente. Te va a permitir conocer un poquito la personalidad. Hay preguntas enfocadas a saber temas acerca de mentira, temas acerca de compromiso, y también lo mismo, si ustedes quisieran que les compartiéramos algún formato, también déjanos en los comentarios que lo podemos hacer. La entrevista profunda va muy enfocada también a puestos más altos y directivos o puestos de riesgo, porque puedes investigar cosas más personales de los candidatos. Sin embargo, esta entrevista tiene un riesgo, porque al ser una entrevista de profundidad son preguntas muy abiertas. Y entonces el tiempo se te puede ir. Puedes pasarte hora y media entrevistando a la gente y puede pasar que en este tipo de entrevistas ustedes terminen siendo entrevistados. Porque los candidatos ya te empiezan a preguntar y empiezan a hablar de cuestiones personales y bueno, eso ya se vuelve un desastre. Y tienen una hora y media hablando de cosas que ni siquiera les van a hacer. Entonces, hacen mucha empatía, me cae muy bien, pero no tienen las habilidades. Mi mejor recomendación para reclutamiento es competencias, porque las competencias son aquellas habilidades que tiene una persona para desempeñar una cuestión en particular. Y está basada en que los hechos pasados predicen eventos futuros. Entonces, si la gente ya sabe cómo hacer, cómo reaccionar ante ciertas situaciones, generalmente va a reaccionar igual, a menos que se le impacte por un tema de capacitación. Pero en un 80% va a reaccionar casi igual a los eventos pasados. Para entrevistas por competencias necesitas cierto entrenamiento, claro que sí, pero no es difícil. Entonces también tenemos una guía y para eso obviamente tendríamos que revisar
cuáles son esas competencias que tú quieres tener. Y estas las vas a tener, obviamente, en tu descripción de puestos. O sea, a ver, ¿qué vas a buscar? Si vas a buscar, como les decía al principio, del de ventas, orientación al resultado, habilidad para persuadir y vender, liderazgo, comunicación, todas estas competencias tienen una definición y tienen comportamientos esperados para cada competencia. ¿Qué es lo que tenemos que buscar cuando entrevistamos? Y la otra parte es algo también importante. Ya que seleccionaste a tu persona ideal, te tomaste el tiempo de la entrevista para seleccionar a la persona adecuada, llamas a tu nuevo empleado, tienes que hacer un proceso de integración y de oferta laboral. Porque si tú no haces esto, le resta seriedad a todo lo anterior. Y esto es algo que, híjole, obviamos mucho, muchísimo. Y el 50% de los roles a nivel gerencia se va después de 18 meses. Y tú dirás, ¿por qué 18 meses? Porque hacer puestos gerenciales están tratando de demostrar y de adaptarse siempre. Pero en un proceso de onboarding o de bienvenida, estas posiciones no se adaptan porque la cultura, la empresa o el jefe los expulsa o los rechaza. No se adaptan. Pero el otro 50% de empleados, en mayoría a nivel ejecutivo, a nivel administrativo, se van después de los primeros 4 meses. ¿Y por qué se van? Porque la gente no se siente adaptada. Y esto pasa porque llega su periodo de prueba famoso de 3 meses, entonces obtienen su planta y el siguiente mes, si ellos durante esos 3 meses no se sintieron bienvenidos, van a tomar ese espacio para buscar nuevamente empleo, para sentirse tranquilos de que tienen un trabajo y entonces el siguiente mes se la pasan buscando trabajo, porque saben que ya no los vas a correr, porque saben que ya tienen su planta, pero van a renunciar. ¿Y por qué renuncian? Porque sucede que renuncian porque no se sienten adaptados, porque no los hace sentir bienvenidos. Y aquí quiero darles otros datos importantes, que es por qué hoy en día los candidatos aceptan sus ofertas laborales. Y el 90% acepta una oferta laboral porque percibe un desarrollo profesional. Y entonces, si ellos perciben que en la organización van a tener mucho aprendizaje, no necesariamente en puestos, sino en conocimientos, en retos, en desarrollos, van a decir, aquí yo voy a aprender cómo ser un buen líder, voy a aprender nuevas cosas. Hace unos minutos antes de la conferencia entrevistaba a una persona y le decía, ¿por qué puedes optar por tener un trabajo en una empresa en lugar de hacer lo que estás haciendo como independiente? Y su respuesta fue, porque a mí me gusta aprender. Y entonces si tú te metes a una empresa de buena tecnología, aprendes más. Entonces, ¿qué está haciendo esta persona? Aceptando por desarrollo profesional, no tanto por dinero. La otra pregunta que le hice es, ¿por qué aplicas a una vacante de una posición menor a la que hoy tienes? Porque yo no quiero la responsabilidad de supervisar gente. Y eso es súper válido, porque hay quienes dicen, oye, yo ya quiero hacer mi trabajo e irme a mi casa. No quiero tener esa responsabilidad. Entonces es bien importante que hagas este tipo de preguntas. Porque el otro porcentaje acepta su propuesta por sueldo, obviamente. Entonces, si ven, también está dentro de los primeros lugares. Entonces, si tú tienes un sueldo por debajo del promedio, pues lo que vas a hacer es, después la gente va a renunciar. Un 77% lo acepta por prestaciones. Después de pandemia, un 75% de la gente que acepta una propuesta busca un balance de vida entre carrera y vida personal. Hoy, la verdad es que no nos van a dejar mentir todo nuestro equipo de trabajo que luego está en procesos de reclutamiento. La gente se la pasa preguntando, oye, ¿pero es híbrido? Oye, ¿pero es home office? Oye, estoy buscando trabajo, pero quiero home office. ¿No? Quieren tener esta libertad de no tenerse que trasladar y si se tienen que trasladar, pues hacerlo planeadamente. La gente está hoy considerando que le puedas dar un paquete de prestaciones de más vacaciones, de, oye, me puedo tomar el día, oye, no sé, cuestiones que vayan más enfocados a su bienestar personal.
Y el otro 74% opta e investiga por este ambiente laboral. Entonces, si tú conoces que la empresa tiene un muy buen ambiente laboral, van a aceptar. Y aquí también, por ejemplo, regresándome un poquito al ejemplo de la gente de desarrollo de software, hay muchas páginas donde ellos interactúan y se preguntan, oigan, me están ofreciendo un empleo en esta empresa, ¿alguien ya trabajó ahí? ¿Cómo les fue? ¿Cómo los trataron? ¿Los trataron bien? ¿Les cumplían sus cosas? Para poder aceptar o no. Creo que para muchos es conocido de varios restaurantes en Ciudad de México que son muy famosos, pero que tienen un muy mal ambiente laboral. Entonces la gente empieza a rechazar estos empleos porque dices, oye, yo quiero estar feliz. Hoy las nuevas generaciones no trabajan como las generaciones mías y anteriores, por permanencia, por crecer, porque dices, este es el trabajo, porque tengo que tener algo estable. Las nuevas generaciones buscan crecer, dejar huella, divertirse y tener tiempo para vivir. Creo que las nuevas generaciones sí trabajan para vivir, no viven para trabajar como antes nos educaban. Entonces sí consideren que en sus empresas tengan que ver esto. Y finalmente quiero terminar hablando como un proceso del onboarding famoso o de la bienvenida. Y este debe de empezar desde tu proceso de reclutamiento. Desde ahí tienes que dar una preinducción, desde ahí tienes que explicarle a la gente al final de la entrevista qué es tu empresa, qué vas a hacer, qué quieres y qué esperas. Y entonces le das un proceso de preinducción y entre mejor trates a tu candidato y después tu futuro colaborador, más lealtad y más afinidad vas a crear. Entonces, lleva a tu gente en un buen proceso de reclutamiento. Adelanta procesos, adelántale contratos, mándale un área de cosas. Digo, yo en la compañía tengo un formato donde les pregunto cuál es su pastel favorito. Ahora la pandemia no nos ha permitido festejar, pero cada vez que, cuando sí lo podíamos hacer, pues yo les compraba su pastel favorito. Y entonces quiero saber cómo les llaman, cómo les dicen, qué familia tienen, qué es lo que les gusta hacer. Entonces puedes crear algo para que la gente sepa que tú le importas. Y en tu primer día, por favor, su primer día, traten muy bien a sus nuevos empleados, ¿no? Denles la bienvenida, denles su equipo. Por supuesto que hay ocasiones en que no te va a dar tiempo, pero en la gran mayoría de las veces procura hacerlo, procura dar esta bienvenida. Y digo, ahorita está aquí conmigo Ginny y va a decir, a mí no me fue tan bien, pero de pronto dices, tienes que generar y compensar todas estas cosas. Preséntale a todo mundo, dile dónde va a estar, dile qué va a hacer, si tiene que llevar comida o no, si tiene que llevar cierto calzado o no, qué es lo que va a hacer. Y no llegues el primer día y le mandes toda la bola de pendientes y dile, ahí está tu chamba, resuélvela, ¿no? En esa parte. Y en la primera semana da este seguimiento de cómo va, cómo se siente, qué necesita, si ya conoció a todos. Empiézale a ver en este proceso de inducción cómo va en ese seguimiento. Mantén muchísimo este contacto con la persona y siempre pregúntale cómo se siente. Aquí les puedo dar un ejemplo en los procesos de reclutamiento que nosotros hacemos. Después de un mes, generalmente buscamos a los candidatos para ver cómo les va, cómo se sienten. Y eso es parte del éxito que tenemos, porque revisamos que la gente se adapte. Y entonces de pronto uno de ellos renuncia y le llamamos a los dos que entraron a esta empresa y nos dicen, es que el director me gritó. Y entonces el director, la verdad es que me habla muy feo. Nosotros conocemos al director porque hace muchos años trabajamos con él y se nos hizo súper extraño porque en general no es así. Yo le llamo y le pregunto, oye, ¿qué pasó? Nos han comentado esta parte. Y me dice, pues es que se me hizo fácil hablar en un lenguaje coloquial de hombres, me dijo. Entonces se imaginarán este lenguaje coloquial de hombres con palabras antisonantes, con, hoy, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y me dice, a uno le llame la atención muy fuerte porque cometió un error que yo le pedí que no hiciera. Dice, pero lo usé con las mismas palabras.
Le dije, bueno, quiero decirte que a la gente no le gusta que hagas eso, aunque sean hombres. No se sienten cómodos, se sienten regañados, se sienten que les estás faltando al respeto. Me dijo, ay, yo creí que, escuchen, yo creí que eso los iba a hacer sentir con más confianza conmigo. Él quería generar confianza con la gente y la gente reaccionó así de, ¿qué le pasa? ¿No? Entonces, aclarado este punto, él fue con la gente con la que se quedó, se disculpó y regresó a ser como era. Y entonces, pues la persona ahorita sigue con él ya después de un rato, tuvimos que reemplazar a otra persona, pero es un aprendizaje. Entonces, en tu onboarding tienes que hacer eso, hablar con el jefe para ver qué piensa el jefe y qué piensa el colaborador, porque también nos ha pasado muchísimo que el empleado dice, no, es que voy súper bien, entrego todo en tiempo, he hecho todo, la verdad es que me llevo bien con todo mundo. Le preguntas al jefe y dice, pues es que no me ha entregado nada. Y es que, ¿sabes qué? O sea, como que no lo quieren, es antipático. Cuando volteas a ver qué pasa, resulta que el jefe nunca ve correos y él manda todo por correo. Entonces tienes que conciliar, porque ese tipo de cosas va a hacer que la persona renuncie o que no le renueven el contrato. Y finalmente, tienes que hacer también un seguimiento después de un mes para ver cómo va a hacer este tipo de cosas que te acabo de decir. Y el quinto paso, pues, es la famosa revisión de los 3 meses, para ver si te lo vas a quedar ya de planta o no. Y aquí la verdad es que ustedes pueden decir, oye, pues es que ¿cómo le voy a decir que no lo voy a renovar el contrato? Se me va a ir antes. Pero creo que también es justo que la persona sepa cuál ha sido su desempeño, porque si sabe cuál es su desempeño, no va a tener duda que no se lo vas a renovar. Pero, y si es bueno su desempeño, se va a sentir tranquilo y el nivel de estrés va a bajar. Entonces, revisa siempre esta parte que la gente sepa con anticipación y además, a ti que estás en un proceso de reclutamiento, que eres el director o que eres el gerente, antes de los 3 meses ya vas a saber si la persona se te va a quedar o no. Y entonces puedes hacer el proceso de reclutamiento desde antes y no esperarte de, ya no le renové el contrato, ahora voy a volver a empezar y te quedas sin un puesto. ¿Y qué es lo que hacemos? Decirle a la gente, bueno, aguántame un mes en lo que busco tu reemplazo. Eso no es motivador para nadie. Y además, toma muchísimo tiempo. Entonces, recapitulando un poco, ¿qué son aquellas cosas que van a hacer que también tengas talento, retengas tu talento? Pues un poco reclutamiento, obviamente, la parte del onboarding y la bienvenida, una muy buena entrevista y la otra parte es, tu mejor estrategia siempre va a estar dentro de la organización. Cuando tengas una organización mucho más sólida, más fácil va a ser que tú puedas retener a la gente. A veces, lo digo, a veces el enemigo lo tenemos dentro. A veces los supervisores, nosotros mismos, como este ejemplo, no nos damos cuenta que estamos mandando malas señales y la gente dice, ay, no, yo no quiero estar ahí, ¿no? ¿Qué cosas puedes hacer para identificar? Revisar cuáles son tus motivos de rotación reales, llámale a la gente o cuando se vaya la gente, pregúntale por qué se fue. Sí le puedes ser muy honesto y dile, bueno, pues ya te vas, a mí me va a servir para mejorar. Dime todo lo malo que no te gustó o por qué te vas. Y ahí empiezas a identificar cuáles son tus perfiles inestables que no debes de tener. Revisa cuáles son aquellas personas que llevan mucho tiempo en tu compañía y ve qué características en común tienen para que puedas replicar ese tipo de perfiles. Revisa también un plan de carrera. Y aquí siempre les digo, me van a preguntar, oye, Vani, ¿cómo hago un plan de carrera si somos 6 o somos 7 o somos muy pequeños? Un plan de carrera no tiene que ser piramidal. Puede ser de conocimientos y puede ser de estrategia. Entonces, ahí tú puedes revisar muy bien esa parte. También siempre haz caso, no digo que hagas todo el tiempo caso al radio pasillo famoso, pero sí tienes que saber que si hay un radio pasillo algo puede estar pasando. Revisa cómo tratan tus supervisores a la gente, porque tus supervisores o tus líderes van a llegar a decirte, no, hombre, yo siempre lo trato súper bien, pero cuando no los ves, no pasa siempre lo mismo. Entonces, siempre tienes que estar muy alerta de lo que pasa dentro de tu organización y procura hoy en día
tener esquemas incluso híbridos y mixtos acerca de cómo compensas y motivas a la gente. Porque si tienes muchos millennials y muchos centennials, que yo sé que muchos han de decir, híjole, Vane, qué dolor de cabeza, la verdad es que son unos talentosos. Sí es cierto que a lo mejor no los vas a poder tener tanto tiempo como muchos, que sí hay, porque sí los hay. Yo sí tengo gente muy millennial y muy centennial que lleva conmigo más de 4 años. Generalmente van a estar contigo 3 años y van a querer migrar a conocer más cosas. Entonces, si tú no le das más reto dentro de la organización, sí van a migrar. Pero si tú les buscas esos retos, van a poder crecer contigo. Entonces, esos son los pasos que podemos hacer para poder retener talento. Obviamente, en este resumen que les acabo de hacer, hay muchísimo más cosas que podemos ir haciendo y cada empresa y cada organización va a tener un punto fuerte que podemos identificar para poder retener a toda la gente. No todo nos va a funcionar. Hay cosas que a lo mejor a mí dices, a mí eso no me funciona de lo que haces. Entonces, podemos buscar qué cosas te funcionan para que puedas retener talento. Aunque hoy en día parezca que no se puede, la verdad es que sí se puede, sí lo hemos logrado y entonces yo creo que ustedes también lo pueden lograr. Muchas gracias por estar aquí. Si tienen dudas, preguntas o comentarios, con gusto nos pueden decir. Yo soy Vanessa Vera de Hunters, soy directora de Hunters y cualquier cosa que quieran saber o cosas de las que quieran que les hablemos en temas de recursos humanos, también háganoslo saber para que lo hagamos.